estuviera en nuestras fuerzas, o estuviera en mis fuerzas, o en nuestras fuerzas, los que organizamos estos temas de escuela dominical, yo hubiese dicho que un día como hoy no era oportuno hablar de este tema, ¿verdad? Porque si bien a esta hora tenemos poca asistencia, los que enseñamos y el Señor nos ha dado la gracia de enseñar su palabra, entendemos que la palabra llega a quien tiene que llegar y en el momento en que tiene que llegar. Entonces hay total paz y total tranquilidad con eso. Y en este tema de resoluciones de nuevo año, yo creo que sí es un tema pertinente para hoy, ¿verdad? Entonces se dan cuenta unas por otras. Si fuera uno pretencioso, uno diría, no, yo no voy a hablar de este tema porque hay nada más 15 personas, pero es precisamente lo que lo hace importante, ¿verdad? Y con este tema, este ambiente de resoluciones y todo eso, creo que congregarse podría estar en esa lista y es muy importante, ¿verdad? Yo hubiese de pronto esperado que en el grupo de la iglesia vimos el tema, congregarse, y yo diría, mañana podría estar llena la iglesia, ¿verdad? Porque, mañana van a hablar de congregarse, entonces antes que me vaya a caer todo este tema, entonces yo voy mejor. Pero tranquilos, hermanos. Como les decía, es un privilegio poder reunirnos en el día del Señor. Gracias a Dios que nos podemos congregar. En otros lugares hay personas que no se pueden congregar, no tienen ese privilegio. Y de verdad que para algunos, en algunos lugares es un privilegio. En cambio, para algunos de nosotros que tenemos la facilidad, la libertad, a veces se convierte en una opción. Y el congregarse, queridos hermanos, para el creyente no es una opción. Nosotros como creyentes creemos que es importante congregarnos, pero es importante hasta que surge algo más importante que eso. Una de mis principales motivaciones en las que el Señor me ha hablado y me ha motivado a la importancia de congregarnos, la tuve en algún tiempo trabajando y sirviendo a los hermanos indígenas que viven en la Sierra Nevada. Y cuando yo veía que ellos caminaban kilómetros por montañas, a sol y a agua, para ir a congregarse un domingo, yo pensaba y me cuestionaba a mí mismo cuál es mi excusa para no ir a reunirme el día del Señor. Incluso algunos de ellos empezaban a caminar un día antes, ¿sí? El sábado, empezaban a caminar, caminaban largas distancias para poder llegar en la noche, descansar. Algunos llegaban a mitad de agua, se acomodaban por allá en algún cambuche, se cambiaban de ropa, se quitaban el barro y entraban a adorar al Señor. Cuando yo vi eso, hermanos, créanme que eso cambió mi entendimiento de la importancia y del valor. Y sobre todo, como les digo, de cuando tenemos el privilegio. Acuérdense que el Señor en su parábola dice que al que más se le da, más se le exige. Y el Señor a nosotros nos va a demandar acerca de todos esos privilegios que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, especialmente la oportunidad y la libertad que tenemos nosotros de congregarnos como iglesia. Algunos de estos hermanos que les hablaba en la sierra se tenían que reunir a escondidas en la selva, en el monte, a mitad de la noche, por temor a las represalias que podían tener acerca de sus autoridades y aquellos que se les oponían. Para ellos evitar ser descubiertos, y créanme que eso tenía serias consecuencias para ellos. Aún así, ellos entendían la importancia. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes razones por las que un creyente decida no congregarse. Y es que podía decir, no, es que me quedé lavando la ropa porque en toda la semana no me alcanzó el tiempo. Me quedé dormido porque
duré hasta altas horas de la noche viendo alguna serie o alguna película. Es que me llegó una visita. Hermanos, estas son excusas que yo las agarré así, o sea, no vayan a creer que, sí, si el Señor... Ahora, yo espero que en este tema, hermanos, nos podamos animar mucho, tanto los que estamos aquí, como los hermanos que no han podido acompañarnos, que no nos puedan acompañar, porque precisamente lo que vamos a hablar en el tema de congregarnos es lo importante de poder animarnos unos a otros. Y ahorita vamos a ver el pasaje acerca de eso. Entonces, podemos tener diferentes excusas. Otros pueden decir, ay, es que ya estos son de aquellos que se apartan definitivamente de la iglesia. Ay, es que tú no sabes lo que me hicieron en la iglesia, por eso dejaron de congregarse. No, y es que de las más comunes, no es que todas las iglesias son iguales, o la más común aún, no es que yo no voy a ir a iglesia porque ese pastor se roba los diezmos. Otros dirán, siendo un poco más espirituales, yo creo en Jesucristo, yo leo la Biblia, pero eso de ir a la iglesia a mí como que, no, eso no es para mí porque ahí hay muchos hipócritas. Y ante ese cuestionamiento o ante ese comentario, podemos responder lo que en su momento respondió Billy Graham, ¿no? No es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y usted le puede decir, bueno, venga, caben más, ¿cierto? Entonces podemos tener diferentes excusas. No, que me quedé lavando la ropa. Bueno, hermano, hermana, déjela ahí. Estas lavadoras de ahora, usted la deja que ella haga y déjela haciendo. No es que me llegó una visita. Bueno, dígale al tío, a la tía, a la abuela, al primo, mira, arréglate y nos vamos para el culto. Y si no, bueno, estás en tu casa, quedas aquí a disposición, yo me voy para el culto, nos vemos luego, por ejemplo. Ahora, aprendemos a valorar los privilegios que tenemos cuando no los tenemos. ¿Ustedes han escuchado ese dicho o esa canción que dice, no, mejor dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Es un dicho, pero también es una canción. Algunos sabrán cuál canción es. Ahora, cuando sucedió la pandemia, nosotros aprendimos a valorar el congregarnos, ¿cierto? Porque no podíamos hacerlo. Aprendimos a ver el privilegio y la bendición de poder reunirnos como iglesia. Y créanme que hay lugares en los que hay cristianos que tienen que congregarse incluso en las alcantarillas, porque es el único lugar donde las personas que los persiguen no van a entrar. Vuelvo y les repito, el Señor va a demandar de nosotros los privilegios y las libertades. Estamos en un país que todavía tenemos libertad de culto, libertad de reunirnos, y todos esos privilegios, todas esas bendiciones, todas esas libertades, el Señor va a demandarlas de cada uno de nosotros. Entonces, hasta aquí podíamos pensar cuáles han sido esas excusas que yo he tenido o que se han presentado en mi vida para yo no poder cumplir con esta disciplina de congregarme. El dejar de congregarse siempre empieza porque creemos que tenemos alguna razón válida para no hacerlo. Por ahí empieza. Pero lo cierto es que congregarse es una disciplina que debe caracterizar al creyente. Y esto es a propósito también de la serie del Sermón del Monte. La disciplina de congregarse debe caracterizar a los creyentes genuinos. Y si hay algo que se interpone para que nosotros no lo hagamos, ese creyente comprometido y maduro hace lo posible por vencer esa circunstancia. Cualquier circunstancia. Pues les digo, se pinchó una llanta, dejó el carro en el parqueadero, en la llantería, y me voy en taxi a la iglesia. Hacemos lo posible. Llegó el tío, llegó la tía, justo cuando íbamos saliendo, tía, quédese, nos vemos luego. Que el aseo, bueno, el aseo que se haga solo. Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25,
que es el texto más claro acerca de esta disciplina. Ahora, quiero recordarles que cuando se habla de disciplina, cuando hablamos de disciplina, ya lo hemos dicho, no es algo que esté de alguna forma soportado o sustentado, o no es que tengamos una excusa para no congregarnos en el sentido de que sea una disciplina, porque una disciplina lo hacemos cuando tenemos ganas o cuando no tenemos ganas. Es decir, yo no me congrego, o la excusa de no congregar no es porque yo hoy no tengo ganas, es que amanecí aburrido, es que tengo rabia, ¿sí? Cuando entendemos que el privilegio o que el congregarse es un mandato de todo creyente y una marca de un creyente genuino, nosotros lo hacemos porque es lo que debemos hacer como creyentes. Aunque tenga rabia, aunque esté de mal genio, aunque tenga flojera, lo hago. Y así es que creamos la disciplina. Y ahorita vamos a ver por qué es importante hacerlo aún bajo esas circunstancias. Hebreos capítulo 10, 24 y 25, versículos 24 y 25, dice así la palabra del Señor. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más al ver que el día se acerca. Interpretando o tratando de explicar el texto, que sabemos, a veces creemos que por su manera de escribir fue el apóstol Pablo, pero en realidad no hay evidencia de que sea el apóstol Pablo, pero el autor de Hebreos lo que está diciendo aquí es a los hermanos, que en este caso, hablando un poco del contexto, eran hermanos que estaban sufriendo de alguna manera persecución. Primera iglesia, primeros creyentes sufrieron mucha persecución y aún así, a pesar de esas circunstancias, aquí el autor de Hebreos, que no es Pablo, le está diciendo a los hermanos, no dejen de congregarse. Y les dice, pónganse en acción para encontrar maneras de provocar unos a otros, provocar en el buen sentido, expresiones de amor a fin de que resulten buenas obras en el oficio de los demás. Eso es lo que dice el versículo 24. Estimulémonos a las buenas obras. Y dice que el resumen de la ley hecho por Jesús es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con frecuencia nosotros malinterpretamos o entendemos este mandamiento y lo interpretamos como si dijera ámate a ti mismo. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta ley real se extiende más allá del prójimo hasta llegar a Dios. Cuando el Señor menciona el primer mandamiento, las acciones llevadas a cabo por amor al prójimo honran a Dios el Padre. Por lo tanto, obedecer y cumplir con la segunda parte del mandato, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, constituye en realidad una obediencia y cumplimiento a la primera parte o al primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, una de las primeras indicaciones de una carencia de amor, y es la relación que podemos ver aquí en estos dos versículos, que una de las primeras indicaciones de carencia de amor por Dios y por el prójimo podría ser que el cristiano se aleje de la reunión congregacional o de la adoración congregacional. El miembro abandona sus obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y egocentrismo. Y esto es precisamente lo que combate la disciplina del congregarse. El orgullo, el egoísmo, el egocentrismo. Lo que vemos aquí es que aparentemente en el texto del autor de Hebreos, algunos miembros de esta comunidad de judíos, que podía estar compuesta por judíos y también por gentiles, él se dirigió específicamente, recuerden que estaban en persecución, exhortándoles a que ellos habían dejado de asistir a las reuniones. Ahora, lo que vemos es que no todos habían dejado de asistir a las reuniones. No todos habían dejado de congregarse.
Por eso el autor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, no era algo general, como no es general en la iglesia de hoy en día y como no es general en nuestra propia iglesia. No dejando de congregarse. Ahora, esto es importante para aquellos que regularmente se congregan, sí, también. Porque todos combatimos con las mismas tentaciones, todos tenemos las mismas batallas en nuestra carne en la mañana, porque pensamos que yo no voy a ir con rabia a la iglesia porque es que eso es hipocresía. Y esto lo decía el pastor Otto en una serie acerca de la importancia de congregarse también. No es hipocresía cuando lo que tú vas a hacer o lo que tú decides hacer es lo correcto. Es decir, si tienes rabia, pues hermano, pídele perdón al Señor y ven a congregarte. Que ese día amaneciste triste, bueno Señor, voy al culto y ayúdame a que en el canto, a que en la predicación, que en la palabra yo sienta ánimo y yo sienta gozo. Es decir, no hay excusa. Ahora, el autor de Hebreos le está hablando precisamente a hermanos que eran fieles en congregarse y aquellos que por costumbre habían dejado de congregarse. Y está exhortándoles a no seguir ese ejemplo. Una de las primeras indicaciones, les decía, de amor por Dios y amor por la iglesia es cuando nosotros dejamos de congregarnos. Aparentemente algunos miembros de esta comunidad habían dejado de hacerlo. Y es triste, hermanos, que esto de la palabra comunión en la iglesia de hoy esté pasando por momentos difíciles, que no lo entendamos básicamente. La reunión o la comunión es una realidad palpable que nosotros podemos ver claramente en la iglesia del Nuevo Testamento. Un ingrediente indispensable en la fe cristiana y uno de los principales medios de gracia en nuestras vidas, el congregarnos. Conocemos el significado de la palabra koinonía, del griego, se la recuerdo. Koinonía significa comunidad, significa asociación o significa comunión. Y era lo que mantenían los primeros cristianos. Y esta comunión no estaba arraigada a un amor compartido. Es decir, podemos pensar en lo que reunía a los creyentes en esa época y en lo que nos reúne a nosotros el domingo. Lo que reunía a los creyentes del Nuevo Testamento no era una reunión para hacer un asado. Tampoco el objetivo era practicar un deporte los domingos y con esa excusa se reunían. O tener una tarde para escuchar música, una tarde de diversión. Esa no era la razón. La esencia de los cristianos de la primera iglesia o del primer siglo y la de nosotros debe ser que nosotros tenemos en común en Cristo. Y eso es lo que nos reúne. Y en compartir su misión de vida, su muerte, su llamado, su resurrección y vivir como verdaderos discípulos de Él. Es decir, los primeros cristianos no se entregaban solamente a la palabra, como dice el texto de Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice así, que los cristianos no solo se reunían para compartir la palabra o la oración. El texto deja claro en Hechos 2:42 que dice de la siguiente forma, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A la qué? A la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ante todo, ellos se reunían para tener comunión cada vez que se reunían, cuando se congregaban. Primera de Corintios 1:9 dice también el apóstol Pablo, Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí podemos ya establecer cuál es la razón por la que la iglesia del primer siglo, la primera iglesia se reunía, qué era lo que tenía en común y qué es lo que tenemos nosotros hoy en común. Venimos a adorar, venimos a exaltar, venimos a agradecer la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entender que la fe en Cristo es lo que nos une como creyentes no es suficiente tampoco, ya que esto solo hace
o esto solo se hace evidente cuando nos congregamos cada domingo para adorarlo. Les repito eso. Entender lo que nos une o lo que tenemos en común como creyentes, que obviamente es la fe en Cristo, no es suficiente, porque eso solamente puede hacerse evidente a través de la congregación de la iglesia, a través de la adoración corporativa. La comprensión de por qué nos congregamos, entonces, puede ayudarnos a hacerlo mejor. Entender por qué, el motivo de congregarnos puede ayudarnos a batallar con el pecado y la tentación de no congregarnos a veces. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces por el cual nos reunimos cada domingo? Para entenderlo y para desarrollar esta pregunta, que es la base por la cual nosotros vamos a motivarnos en la disciplina de congregarnos. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos cada domingo como iglesia? Cargador. Seguimos, hermanos. ¿Ahí se escucha? Primera de Timoteo 3, 14 y 15, dice la palabra del Señor, hermanos. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y el versículo 15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y en la serie que nosotros vimos hace algunos meses acerca de la primera carta a Timoteo, sobre lo que es la iglesia, nosotros podemos con estos versículos ver cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia existe para, primero, asegurarse de que el mensaje del evangelio se enseñe correctamente sin ser cambiado ni confundido. Ese es el encargo que le había dado Pablo a Timoteo. Y ese es uno de los propósitos de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Otro de los propósitos de la iglesia que podemos verlo aquí, y fue lo que aprendimos también en esta serie de la primera carta a Timoteo, ayudar a las personas a vivir de acuerdo con ese mensaje, confirmando con amor si realmente confían en Cristo y si su vida muestra crecimiento espiritual. En resumen, la iglesia local tiene una tarea muy clara y muy importante: cuidar el evangelio, cuidar su mensaje. ¿Y cómo lo hace? A través de las personas y del testimonio de las personas que creen ese evangelio. Por un lado, la iglesia debe guardar y enseñar fielmente el evangelio, primera de Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Ese es el propósito de la iglesia. ¿A través de quién? De aquellos hombres que el Señor les ha dado el don de poder entender y de llevar el mensaje a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de asegurarse de que el mensaje acerca de Cristo no sea cambiado ni distorsionado, y ese era el encargo que tenía Timoteo de parte de Pablo. Por otro lado, Jesús también dijo a la iglesia que su responsabilidad era afirmar públicamente quién vive como un verdadero creyente. ¿Se acuerdan? Mateo 16. Jesús entrega esta autoridad primero a los apóstoles y luego en Mateo 18
le entrega a la congregación esta responsabilidad. La iglesia cuida el mensaje del evangelio y cuida que sus miembros vivan ese evangelio. Esta autoridad no significa que la iglesia pueda convertir a alguien en cristiano o quitarle la salvación a otro. Significa que la iglesia tiene la responsabilidad de reconocer con base en la fe y la vida de la persona si su confesión es creíble a través del propio evangelio que él ha entendido. Este entendimiento del propósito de la iglesia es muy diferente a muchas ideas comunes que nosotros podemos ver hoy en día. Es decir, a menudo se piensa que el propósito principal de la iglesia es solamente amar al prójimo, servir al prójimo, cumplir la gran comisión. Y sin duda, esto es algo que debe evidenciar la iglesia. Pero una iglesia sana hace todas estas cosas, pero esas acciones son el resultado, no el centro en realidad. Cuando la iglesia es fiel al evangelio y cuida a las personas que lo confiesan, se convierte en una muestra visible de la gloria de Dios en la tierra. Voy a repetirles eso. Cuando la iglesia es fiel al evangelio y cuida a las personas que lo confiesan, se convierte en una muestra visible de la gloria de Dios. Es decir, la vida en comunidad de los que se congregan refleja quién es Dios y cómo obra su gracia en sus vidas. La vida en comunidad de los que se congregan refleja quién es Dios y cómo obra su gracia en sus vidas. Recuerden que el Señor dijo, y conocerán que ustedes son mis discípulos, ¿sí qué? Si se aman unos a otros. Por eso, como bien ya hemos dicho, la adoración es lo principal porque Dios es lo principal y es el motivo de nuestra reunión. El propósito último de la iglesia es mostrar la gloria de Dios permaneciendo fiel al evangelio. La iglesia muestra la gloria de Dios al permanecer fiel al mensaje del evangelio y cuando sus miembros se evidencian que son fieles al evangelio. ¿Cómo se evidencia eso? A través del congregarse. Por eso, como cristianos, necesitamos la iglesia local. La necesitamos. Es decir, yo no puedo decir, es que a mí me encanta hablar de Jesús, escuchar la palabra, leer la Biblia, pero eso de ir a la iglesia no. Porque la verdad, eso ahí hay mucho hipócrita, eso es una mentira. Pero en realidad, hermanos, eso es como decir que a mí me cae bien tu papá, o me cae bien los papás, pero no me cae bien el hijo. Es imposible que nosotros como padres nos caiga bien a alguien que nos diga, no, es que tu hijo no me cae bien. Porque como decían las mamás, el que me quiere un hijo a mí, me quiere a mí también, ¿cierto? Entonces, una manera de mostrar amor al Señor en adoración es poder amar a aquellos que también son sus hijos. Entonces es imposible yo poder decir, creo en la Biblia, creo en Jesucristo, pero con la iglesia nada. Porque es como decirle a un padre, tu hijo no me cae bien. Y eso no cae bien. Por eso necesitamos la iglesia local, no como un lugar donde escuchar la enseñanza únicamente, ni únicamente como un espacio para reunirnos los domingos, ni solo como una fuente de ánimo. Todo eso lo hace la iglesia, pero sobre todo la iglesia es el lugar en el que Dios usa para ayudarnos a permanecer fieles al evangelio y a su mensaje. Congregarnos es importante porque la iglesia nos recuerda constantemente en qué creemos y nos ayuda a vivir de acuerdo a esa confesión. Congregarse es importante porque la iglesia nos recuerda constantemente en qué creemos y nos ayuda a vivir de acuerdo a eso que nosotros creemos. Al seguir esta enseñanza a lo largo de todo el Nuevo Testamento, podría parecer al principio que estas reuniones regulares no son tan importantes, ya que lo esencial es creer correctamente y vivir bien. Entonces podríamos pensar que en una iglesia basta una buena enseñanza, bastan las buenas relaciones, pero eso no es lo que vemos en la Biblia. En el Nuevo Testamento vemos que los creyentes se reunían
de manera regular. Y muy pronto estas reuniones se establecieron como semanales, el primer día de la semana, celebrando la resurrección de Cristo. Estas reuniones eran esenciales porque en ellas la iglesia escuchaba la palabra de Dios, recordaba el evangelio y reafirmaba su esperanza celestial en la segunda venida del Señor. Por eso quise hacer, no fue tanto una introducción, fue la base de los puntos que vamos a ver ahora, porque entender el propósito principal de la iglesia es la clave para nosotros entender por qué es importante congregarnos. Ese es como cuando tú le tienes que explicar a tu hijo que se tiene que cepillar los dientes. Él no entiende por qué tiene que cepillarse los dientes. Pero cuando uno está adulto, uno entiende que si uno no se cepilla los dientes, pues los dientes se le pudren. Entonces, pueda que uno no entienda o se está congregando regularmente y lo hace bien regularmente, pero todavía no he entendido cuál es el propósito por el cual yo me congrego. Entonces, no cepillamos, así sea que tengamos sueño, no cepillamos, así sea que no tengamos tiempo, porque no queremos incomodar a alguien con el mal aliento, porque queremos cuidar nuestra dentadura. Es una disciplina que la hacemos por nuestro bien. Ahora, la disciplina del congregarse es algo que hace bien a nuestra alma, que hace bien a poder nosotros proclamar y mostrar la gloria del Señor al mundo. Ahora, lo primero que vamos a ver es que los creyentes han sido llamados a congregarse. Usted no sabía eso, ¿verdad? Bueno, sépalo. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más al ver que el día se acerca. Entonces, nuevamente vemos que este contexto específicamente está dirigido a los creyentes. Y lo que vemos es una exhortación que va dirigida a no seguir el mal ejemplo de algunos. Algunos habían dejado de asistir al culto de adoración. Y vemos que a pesar de la persecución, a pesar de la pobreza, a pesar de las distancias, aún así, el autor de Hebreos está exhortando a estos hermanos que no sigan ese ejemplo, que es importante poder congregarnos. La comunión cristiana encuentra su centro en Jesús mismo. Los creyentes han sido llamados a la comunión con el Hijo y en el Espíritu. En Cristo los creyentes son coherederos de una misma herencia, miembros de una misma familia y participantes de una misma gracia. Ahora, esta comunión producida por el Evangelio genera una unidad que trasciende barreras étnicas, culturales y sociales. Judíos y gentiles que antes estaban separados, ahora son conciudadanos del reino de los cielos. Congregarse, hermanos, es una evidencia de la reconciliación que hemos tenido en Cristo. Todos hemos sido acercados a Él. No congregarnos es despreciar la reconciliación y unidad que Dios nos ha concedido. No congregarnos es despreciar o tener en poco la unidad, la reconciliación que el Señor ha querido que nosotros tengamos con Él y con nuestros hermanos. Y esta unidad no conduce al aislamiento, al contrario, sino a la comunión, a una comunión en el Evangelio, orientada al avance de la fe y al gozo compartido y a la defensa de la verdad. Eso es lo que hacemos al congregarnos. Ahora el versículo 24 dice, nos subimos arriba, consideremos cómo estimularnos unos a otros el amor y las buenas obras. Cuando esta comunión es real, el amor mutuo no es una señal de encierro espiritual. Es decir, el resultado de ese amor al que debemos nosotros estimularnos no es el aislamiento o el apartarnos, sino a la evidencia visible de poder relacionarnos y de poder discipularnos unos a otros en el Evangelio. Entonces, primero, los creyentes hemos sido llamados a congregarnos. No es una opción para nosotros. Es una obligación de cierta forma. Y es cierto que en ciertas circunstancias pueden haber
excusas que se salen de nuestras manos. Por ejemplo, ahorita mencionamos la pandemia. En la pandemia no nos podíamos reunir. Entonces esa era una verdadera excusa o una verdadera razón para no podernos reunir. Un hermano que está enfermo en una cama en un hospital, él no puede escuchar un mensaje de esto y decir, no, yo tengo que irme, así sea en la camilla y que me pongan allá y yo me congrego. No, hay circunstancias que verdaderamente nos impiden poder congregarnos. Pero como creyentes, nosotros entendemos que para nosotros es un mandato, es un imperativo, es algo que debe salir y que debe movernos a poder reunirnos con el pueblo de Dios. Yo sé que para muchos de nosotros el mejor día de la semana, para mí lo es. De verdad que lo disfruto. También he venido a veces enredado, molesto, pero vengo. Pero el mejor día y la mejor hora para mí son los domingos en la mañana. Lo disfruto. Y para muchos es una disciplina que empieza desde el sábado. Y no necesariamente porque guardemos el sábado, sino porque para nosotros la preparación empieza desde el sábado. Entonces, a veces se complica la venida al servicio en la mañana, porque en la mañana es que vamos a ver qué nos vamos a poner. En la mañana es que vamos a planchar lo que nos vamos a poner. O es que me voy a medir, entonces resulta que lo que me iba a poner no me quedó. Y a esa hora es que voy a buscar lo que voy a ponerme. Algunos de nosotros hemos comprobado que en esto de que el culto empieza para nosotros desde nuestra mente y nuestra preparación desde el sábado. Incluso eso nos ha llevado a estar pendientes, a ser muy cuidadosos hasta de lo que comemos. Porque ustedes se imaginan, por ejemplo, al hermano que canta o al hermano que va a estar acá enseñando o al hermano Dugier que se comió no sé qué cosa a las 12 de la noche y ese día no pudo dormir y se la pasó toda la noche en el baño y ustedes se lo imaginan ahí parado o aquí parado, sudando frío y lo mismo puede pasar con cualquiera de nosotros, porque ¿cómo vamos nosotros a poder adorar y cantar al Señor libremente con esos malestares, con ese dolor de estómago, con esos retorcijones? Entonces, para el creyente es importante, es un privilegio el poder congregarse. No lo ve como una carga. Y en los días en que es difícil, el Señor nos ayuda. Y no necesariamente es una excusa de decir, no, es que yo no voy así de mal genio porque es que peleé con mi esposa, entonces ve tú que tú sí eres una hipócrita. No. Les recuerdo lo que decíamos ahorita, no es hipocresía si lo que vamos a hacer agrada al Señor. Tenemos la oportunidad de pedir perdón al Señor. Congregarnos es un medio de gracia que guarda nuestras almas. Congregarse es un llamado de todo creyente y congregarse es un medio de gracia para guardar nuestras almas. La comunión cristiana no solo existe para alcanzar a los perdidos, sino también para guardar a los creyentes. Hebreos deja claro que la gracia de Dios no fue diseñada para ser experimentada en aislamiento. No puedo experimentar la gracia, el amor y el cuidado de Dios como creyente aislado del pueblo de Dios. Hebreos 10, 24 y 25, que ya lo hemos leído, vincula directamente la congregación con el cuidado mutuo. Al reunirnos no solo asistimos, sino que consideramos activamente a otros. Los estímulos al amor y a las buenas obras, así nos animamos para esperar el día del Señor. Congregarse implica cercanía, conocimiento personal y responsabilidad espiritual. Leamos Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado.
Este pasaje habla de lo importante que es la comunión para guardar nuestras almas del pecado. Y nos muestra que la comunidad tiene el deber de advertir, exhortar y cuidar los corazones unos de otros para que el pecado no endurezca a nadie. Es seguro que hay pecados que nosotros mismos no vemos que los tenemos. Ni siquiera el ojo clínico de nuestras esposas. Y por eso es necesario ponernos de manera vulnerable o exponernos a la iglesia, porque eso hace bien a nuestras almas. Podemos ser exhortados a un pecado en nuestras vidas. En este sentido, la congregación se convierte en un instrumento preventivo contra el extravío espiritual. El congregarse puede parecer una disciplina discreta, así como el cepillarse los dientes, pero Dios la usa de manera extraordinaria en los momentos más oscuros de la vida cristiana. Cuando el deseo por la palabra de Dios se debilita, la oración se vuelve pesada, Dios envía a su pueblo para actuar como su vara de rescate. Quizás yo vine desanimado y encontré palabras de ánimo en la predicación, encontré palabras de ánimo en los cantos. El regreso de muchos creyentes alejados no ocurre por iniciativa propia. Es decir, muy pocos se aíslan, se desaniman, se enfrían y muy pocos terminan volviendo por sus propios medios. Ellos vuelven por la iniciativa o la intervención amorosa y perseverante de los hermanos que oran y siempre los están exhortando a que sigan caminando juntos. Así que, hermanos, no mire con malos ojos a aquel hermano que le pregunta específicamente, ¿por qué no fuiste a la iglesia el domingo? Y cualquiera que sea su excusa, sea sincero en decirla, porque hay que confesar el pecado. Y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta aquello que nosotros mismos estamos colocando como obstáculo para ir a congregarnos e ir a adorar al Señor en su día. La comunión deriva de la disciplina de congregarse, se convierte en el gancho por el medio del cual la gracia de Dios alcanza a los que luchan. La comunión deriva de la disciplina de congregarse. Acuérdense que disciplina no implica que si yo tengo ganas o no tengo ganas. Disciplina es hacerlo porque es lo que me conviene, sin importar mis emociones, sin importar mi estado económico, lo que sea. Un cristiano saludable y maduro no busca reducir sus vínculos con la iglesia, sino profundizarlos. Yo le decía amorosamente a un hermano, amorosamente, no, es que los domingos salimos corriendo, porque después se llena el restaurante y no encontramos dónde sentarnos. Y yo le decía amorosamente a este hermano, ir a la iglesia un domingo a congregarse. No sé si sea su caso, pero fue un hermano aquí, que tengo la libertad de decirlo porque él lo aceptó de buena gana. Y hermano, no tiene ninguna gracia venir un domingo a la iglesia, compartir con la iglesia e irte corriendo después del culto. Porque venir a adorar al Señor no solo implica sentarte y escuchar la palabra, la predicación y los cantos. Venir a adorar al Señor en el día del Señor es poder tener comunión y acercarte y tener cercanía con los hermanos. Exponerte a ellos y que ellos se expongan a ti, para que en algún momento pueda llegar que nos encontremos cuidándonos mutuamente en poder guardar el testimonio del Evangelio. Dios no nos dio hermanos no solo para acompañarnos, sino para ser instrumentos activos de su favor en nuestra perseverancia hasta el fin. Él nos dio compañeros. La comunión más profunda no se sostiene solo con buenas intenciones, sino con compromisos claros, así como en el pacto matrimonial. El pacto matrimonial florece y se establece dentro del principio de los que lo entienden que es un pacto. La comunión cristiana se fortalece dentro de una iglesia local en la que sus miembros son disciplinados en congregarse. La comunión de una iglesia se fortalece dentro de su iglesia
a medida que los miembros son disciplinados en congregarse. La vida en comunidad no limita la vida espiritual, sino más bien la estructura, le da forma, la protege, le da continuidad. Escuche bien, eso no es que yo prefiero orar en la casa porque es que ya yo oro mejor. Sí, la oración privada es importante y es necesaria, pero la oración en comunidad también es importante y es necesaria. Cantar en mi casa, yo solo al Señor, sí, está bien adorar al Señor de manera privada, pero cantar en comunidad con los hermanos creyentes también es importante. Cuando los creyentes se comprometen formalmente a hacer iglesia unos para otros, la comunión deja de ser ocasional y se convierte en una responsabilidad que se hace con gozo y es sostenida con el tiempo con gozo, sin ninguna dificultad. Ahora, una de las razones por las que nos congregamos también es para escuchar. Y lo mejor que podemos hacer cuando nos congregamos es escuchar. Escuchar bien no es algo que para nosotros sea muy fácil. A veces nosotros escuchamos, pero no prestamos atención. Escuchar requiere paciencia, requiere humildad y disciplina espiritual. Entonces venimos a la iglesia, nos congregamos y debemos de estar dispuestos a escuchar. ¿A escuchar qué? Obviamente la palabra. Obviamente debemos estar dispuestos a escuchar los cantos y a responder a esos cantos con gozo, con gratitud. Escuchar cada instrucción que se nos da con el propósito de conservar el orden y la reverencia dentro del propio culto. La comunión cristiana se expresa de manera concreta en escuchar atentamente y esto también sucede cuando nos congregamos. Escuchar es una forma activa de amar a nuestros hermanos. Acoge en lugar de despreciar, es decir, escuchar atentamente al hermano nos hace mostrarle amor en la manera que los escuchamos atentamente, afirma su dignidad. Todos tenemos derecho de ser escuchados en esta dinámica de poder ser comunidad de esa iglesia. Y crea el espacio para ministrar palabras de gracia y muchas veces sirve mejor guardando silencio que hablando. Entonces, el hablar, el comunicarse, el escuchar es importante para nosotros poder vivir esta disciplina de congregarse. La incapacidad de escuchar a otros suele ser reflejo de un corazón que ya no quiere o se resiste también a escuchar al Señor. Es decir, una de las expresiones amorosas que vive la comunidad, la iglesia, es advertirnos a través de un hermano cuando estamos a punto de equivocarnos o cuando estamos en algún pecado. Entonces, la corrección bíblica, ya sea llamada reprensión, ya sea redarguir o amonestar, no es un acto de dureza, no es un acto de desprecio por el hermano, al contrario, es un don de gracia para el alma, porque busca apartarnos del pecado y de que nos autodestruyamos. La reprensión es una encrucijada espiritual. Quien rechaza se encamina a la insensatez y al daño, por quien lo recibe con humildad avanza por el camino de la vida y la sabiduría. Es decir, las escrituras enseñan que aceptar la corrección es señal de amor propio, bien entendido y de verdadero crecimiento espiritual. Por eso recibir la represión como una bendición implica aprender a escuchar la voz de Dios a través de la voz de los hermanos. Todo eso sucede en la dinámica de congregarnos. Aun cuando la corrección no sea perfecta o quizás a veces no sea en el mejor tono. Y por todo esto, hermanos, nosotros debemos de valorar y rogarle al Señor que nos ayude en esta disciplina de congregarnos. Por último, congregarnos es necesario porque fuimos creados para adorar juntos. La vida cristiana no culmina en la adoración privada, ya lo dijimos hace algún momento. Aunque las disciplinas personales son esenciales, ya lo hemos visto en todas precisamente esta serie de disciplinas espirituales, no son el pináculo de nuestra fe. Fuimos creados para adorar juntos al Señor, como miembros de una multitud redimida.
La adoración comunitaria es un medio vital de gracia porque reúne de manera única la palabra de Dios, la oración y la comunión. Escuche eso. La adoración comunitaria es un medio vital de gracia porque reúne de manera única la palabra, la oración y la comunión. Existen bendiciones que Dios concede únicamente cuando su pueblo se congrega. Recuerden que el Señor dijo, donde están o más reunidos, ahí estoy yo. Es misterioso lo que ahí sucede, pero el Señor ha prometido que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Como bien ha dicho, hay una intensidad espiritual que solo se entiende o se enciende cuando la iglesia se reúne. El contexto comunitario de la oración es el escenario donde Dios obra con poder. Acuérdense que el Señor se manifiesta y derrama los dones del Espíritu cuando está la iglesia congregada. Cuando el pueblo de Dios se olvida de sí mismo y se enfoca en Cristo crucificado y resucitado, Dios despierta, afirma, transforma y multiplica el gozo de su iglesia. Cuando dejamos de enfocarnos en lo demás y todos como creyentes nos enfocamos en lo mismo, en el motivo que nos reúne, que es Cristo, en eso el Señor haya gozo, en eso el Señor se manifiesta de manera espiritual. Y termino dando 5 puntos de gracias que Dios concede al congregarnos. 5 gracias que el Señor concede al congregarnos. Cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, Él obra en nosotros de maneras especiales. Es decir, no solo se trata de cumplir con una reunión, no es algo mecánico, no es algo que yo hago porque no tengo más nada que hacer el domingo, sino recibir gracias a Dios lo que he recibido por gracia. Primero, Dios despierta nuestro corazón. Muchas veces llegamos cansados, distraídos, fríos espiritualmente. Al congregarnos, Dios usa la palabra, la oración, la comunión, los cantos para volver a enfocar nuestro corazón. Es decir, hay algo que se acomoda nuevamente. Entonces, en el momento en que nosotros nos sintamos desanimados, tristes, hermano, es el momento en el que más nosotros necesitamos congregarnos. Es el momento en el que más necesitamos dejar ese desánimo y venir a congregarnos. Y yo sé que usted ha comprobado esta manera en la que Dios obra en gracia en nuestros corazones al congregarnos cuando estamos desanimados. Dios nos da seguridad en la fe. Al ver a otros creyentes confiando en Cristo, recordamos que no estamos solos. La fe se fortalece cuando caminamos juntos con hermanos que creen, luchan y perseveran con nosotros. Sé que también lo ha comprobado. Venir al culto, a congregarnos, escuchar testimonios de hermanos en que el Señor ha obrado en sus vidas, escuchar testimonios de fe, de transformación, ver al hermano que trae a su papá y a su mamá por primera vez a la iglesia, compartir ese gozo, aquel hermano, aquel amigo que estaba perdido y por fin me aceptó una invitación a la iglesia, eso trae gozo al hermano y trae gozo a nosotros. Afirma nuestra fe. Nos da confianza de que el Señor sí está obrando a través de su palabra y a través de su iglesia. Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. A través de la enseñanza, el ejemplo y el cuidado mutuo, Dios nos va formando poco a poco para parecernos más a Jesús. Es un medio de gracia por el cual el Señor nos empuja y nos guía hacia la madurez. Así que, hermanos, para un creyente que quiere crecer, que quiere madurar, no es una opción el dejar de congregarse. Dios nos enseña humildad. En la iglesia aprendemos a escuchar, a recibir consejo y a dejarnos ayudar. Usted dirá, bueno, pero ¿quién es el que no se deja ayudar? Sí, hermano, nos cuesta a veces dejarnos ayudar, nos cuesta a veces expresar las necesidades, las luchas, las batallas en las que estamos. Así que es algo que como creyentes en la dinámica de congregarnos debemos practicar, porque si lo hacemos en comunidad, al congregarnos, eso nos enseña humildad. Cada miércoles que nos reunimos a orar y hacemos esos grupitos allí, y yo le digo a mi hermano, estoy luchando con este pecado,
hermano, tengo esta batalla, tengo esta dificultad en mi casa, en mi matrimonio. Aquellos que entienden lo importante de poder abrirse de esa forma, estamos practicando la humildad y el Señor está trabajando en nuestra madurez espiritual como creyentes. Dios aumenta nuestro gozo en Él. Adorar a Dios juntos nos llena de una alegría más profunda. El gozo crece cuando alabamos a Dios como iglesia y no solo de manera individual. Cuando estamos aquí cantando, ahorita en algún momento vamos a estar cantando, orando al Señor, y usted ve a los hermanos comprometidos, ahí concentrados en la oración, hermanos. Yo creo que si a usted eso no le llena de gozo, de alegría, bueno, pídele al Señor que eso lo llene de gozo y de alegría, porque es lo que debería producir en nosotros. Congregarse no es un accesorio de la vida cristiana, sino una disciplina espiritual esencial. Es un medio ordinario de gracia diseñado por Dios para nuestra perseverancia, santificación y gozo duradero. Congregarnos no es solo una obligación cristiana, es una bendición que Dios nos regala. Ahora, con este entendimiento nosotros podemos motivarnos, podemos encontrar razones aún más valederas que nos motiven aún en los momentos de desánimo. Es una bendición que Dios nos regala para cuidarnos, para fortalecernos, llenarnos de gozo mientras caminamos juntos hacia el encuentro con nuestro Señor. Por eso es una bendición congregarnos, hermanos. Así que vamos a orar, a darle gracias, porque el Señor una vez más nos ha permitido congregarnos y que este mensaje, si hablando con el pastor y con los líderes hubiésemos podido escoger este tema y ponerlo todos los domingos, lo hiciéramos, pero no ha sido así. El Señor ha querido que sea hoy, en una escuela dominical, y nosotros confiamos en que el Señor ha hablado a nuestros corazones acerca de esta disciplina espiritual. Y al mismo tiempo podemos practicar el exhortar a los hermanos con amor a poder practicar esta disciplina. Amén. Padre, gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Señor, y entendemos que es un privilegio estar aquí, Padre. Porque cualquiera de nosotros, Señor, podría estar en otro lugar, pero un día cambiaste nuestros corazones, cambiaste nuestros afectos, cambiaste nuestras prioridades. Y aunque no podemos decir, Señor, al 100% que eres nuestra prioridad, te rogamos, Señor, que el congregarnos como iglesia cada domingo para nosotros sea una prioridad. Que el venir a escuchar tu palabra, que el venir a orar con los hermanos, que el venir a cantar juntos, que el venir a practicar la comunión para nosotros sea relevante, sea importante y sea vital, Señor. Porque entendemos, Señor, que como carbones encendidos, si nos apartamos, Señor, de los demás, nos apagamos, nos enfriamos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado en nuestros corazones, has hablado con amor, has hablado con paciencia, y te rogamos, Señor, de que de esa misma forma respondamos a tu llamado y a tu exhortación. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.